Hola, buenas tardes a todos. Las palabras de Alejandra me... Sí, sí. Las palabras de Alejandra me llevaron a pensar en que cuando me puse a hacer esto, no sabía muy bien, es lo mismo que me pasa siempre, nunca sé muy bien qué es lo que el auditorio está esperando. Supongo que Silvia me hace así porque nos pasa a todos los que vamos a conversar con gente que no conocemos. Y las palabras de Alejandra, vuelvo a repetir, me movieron a pensar. Mientras preparaba esto yo decía, ¿desde dónde empiezo a contar? Y me parece que lo mejor es decir que desde el año 1968 he sido docente en la ciudad de Buenos Aires. Empecé en el Distrito 20, en la Escuela 9 del Distrito 20, por aquella época, la José María Torres, haciendo suplencias. Y bueno, he pasado por la escuela primaria, por el secundario, por capacitación docente, siempre en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en breves lapsos. Por el otro lado, soy mamá de chicos ya grandes, treintañeros, que fueron a la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que me hizo un clic adentro la cabeza cuando Alejandra hablaba de los problemas con los chicos, a veces, que hablan otras lenguas en sus casas o que son escuchas de otras lenguas, aunque no las hablen. Y recuerdo un ejemplo de mi hijo, el más chico, Juan, que en segundo grado, su maestra de inglés, en una institución particular, me hizo notar una cosa que su maestra de grado no había notado. Y era una posible dislexia o dislalia. Yo tampoco la había notado. Pero a veces los profesores, maestros, yo digo, de lenguas extranjeras, están a veces muy atentos a cierto tipo de cosas, porque explicando palabras nuevas, estructuras nuevas, con más rapidez entienden a veces el problema de una criatura. Bueno, yo toda mi vida me dediqué a la historia y cuando Marian me hizo el ofrecimiento, y trabajé también mucho tiempo con escuelas indígenas en el Ministerio de Nación. Cuando Marian me hizo este ofrecimiento de venir acá a conversar con ustedes, yo dije, mira, yo no sé, ya dudo de qué puedo decir. Pero bueno, pongámonos a pensar en esta cuestión, esta relación entre la escuela y los grupos indígenas, y de la única forma que yo puedo hacerlo es desde un enfoque histórico. ¿Y por qué desde la historia? Porque estamos creídos los que nos dedicamos a la historia, más allá de los archivos o de los museos, que cuando tenemos un problema hoy y queremos resolverlo o mejorar la situación, a veces una herramienta es volver al pasado para estudiar situaciones análogas, parecidas, y empezar a mirar la complejidad que tiene la vida social con el objetivo de entender y explicar lo que pasó allá y lo que nos pasa ahora. Nada más que eso. Y digo entender, y subrayo entender, porque entender tiene una diferencia muy pequeñita, muy sutil con comprender, pero en el entendimiento hay una cosa más racional y más distante, y en la comprensión hay algo de abarco esto. Yo no podría comprender el nazismo, no podría comprender la última dictadura militar en la Argentina. Digo, sí puedo entenderla, o entender ciertas cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, y si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de mitos, porque por un lado, el primer relato que se hizo sobre el pasado y que se hace constantemente sobre el pasado es un mito. Nuestras propias familias, nosotros mismos tenemos un mito construido sobre nuestro propio yo. Entonces, acá aparece un mito que es uno de los mitos, diríamos, que son como fundacionales, son el basamento de nuestra identidad como argentinos. Nosotros nos creemos, y es el día de hoy que nos seguimos creyendo, a pesar
de que ya hemos visibilizado, como dijo Alejandra, otras cosas, esto que en algún momento, alguna vez dijo Carlos Fuentes, el escritor mexicano, y es este de que los argentinos descendemos de los barcos. No tenemos una estirpe como la de los peruanos o lo de los mexicanos que pueden decir, esto tantos cientos de años antes que llegaran los españoles. Nosotros nos creemos esto. Y en lo cotidiano esta idea, se transforma en que en Argentina no hay indios. Siempre hubo pocos, cosa que es cierta, si lo comparamos con otros países, ¿verdad? Siempre hubo pocos indios después de la campaña del desierto a la Patagonia y del desierto verde al Chaco, no quedaron más. Y los pocos que quedaron, o que se dicen descendientes de, viven en el campo, especialmente en esas zonas que a veces la televisión nos muestra, ¿verdad? En situaciones de miseria, degradadas. Alejandra lo dijo, yo trabajé en el Ministerio de Educación con un financiamiento que nos impedía trabajar con indígenas urbanos, porque se suponía que los indígenas eran todos rurales. Aún más, miren si no será mito, que uno de nuestros máximos escritores, Jorge Luis Borges, en 1923, cuando publica Fervor, de Buenos Aires, publica este poema que dice: «Fue por este río de sueñera y de barro que vinieron las proas a fundarme la patria». Vinieron de Europa. Y después nos explica, el poema es precioso y hace una analogía entre el pasado de la fundación de don Pedro de Mendoza con el Palermo en el cual él vivía, ¿no? Pero él dice al final, los últimos versos, dice: «A mí se me hace cuento». Ahí ya nos ponen el nivel del mito, ¿no? «Que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire». Y el mito es cierto, es eterno. Nosotros diríamos ahora la palabra se recicla, ¿verdad? Y por eso es performativo, por eso sigue produciendo realidades. Miren ustedes, si no somos la ciudad, en el mito y en nuestra mente el mito no sigue produciendo cosas, si no es la ciudad más europea y menos americana u originaria del mundo americano. Clarín, del mayo del 2011, dice esto, hablando del censo del 2010, dice: «Los números dicen que la ciudad crece poco, en forma muy lenta, que hay más mujeres que varones, 100 mujeres cada 86 varones en la ciudad, ¿verdad? Y que la natalidad es muy baja, la esperanza de vida muy alta, por lo tanto, este es el perfil de una ciudad europea». Pero agregué este slide antes de ayer, antes de ayer, el domingo. Y dos diarios que uno podría decir tienen posiciones ideológico-políticas en las antípodas, ¿no? Página 12 del domingo, en el suplemento de turismo, dice así. Está hablando de la ciudad de Tolwyn, la ciudad más joven de la isla grande de Tierra del Fuego. Hasta los años 60 vivieron aquí los últimos descendientes, no los últimos indígenas, los últimos descendientes, ya ahí, de la etnia Selknam, son los que nosotros llamamos comúnmente Onas. Entre ellos Lola Kepia, fallecida en el 66. Lola Kepia se hizo famosa por el trabajo de una antropóloga, Ann Chapman, que publicó y a través de ella, se empezó a decir: se nos murió la última Ona. Y ahí es donde los jóvenes de aquella cultura desaparecida, los subrayados son todos míos, practicaban su rito de iniciación. Caramba, al día de hoy, siendo que hay comunidades Selknam, comunidades que se presentaron ante el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y pidieron que se los reconociera como comunidades. Y nosotros seguimos diciendo que no existen, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿de dónde nos viene esta idea de la homogeneidad de los argentinos? La homogeneidad poblacional, aún podríamos decir social, porque también, pero eso ya sería meternos en otro lío que no quiero yo, pero se los dejo a ustedes. Nosotros decimos, somos el país de América del Sur que mayor tiene una clase media más extendida.
Y nos creemos todos que somos todos clase media, o la mayoría casi dominante. Bueno, entonces decía, ¿de dónde nos viene esta idea de la homogeneidad? Siendo que si hay una formación social territorial, heterogénea, casi diríamos, por naturaleza, es la ciudad. En las ciudades justamente es donde se ve y se vio siempre de todo tipo de población, todo tipo de riqueza o de pobreza, todo tipo de culturas. Bien, entonces, esta característica, ¿de dónde nos viene? Nos viene de ese mito, de ese imaginario que ha ido siendo, diríamos, como consolidado a través de imágenes escritas, imágenes pictóricas. Esta, por ejemplo, es una imagen pictórica que regaló España a la Argentina cuando el primer centenario, en 1910. Y fíjense, ahí se nota que hay indígenas, ¿los ven? Están en una posición de sumisión, todos agachaditos, qué sé yo, y ahí don Juan de Garay. Don Juan de Garay, que algunas fuentes dicen que estaba casado, pero otros dicen que estaba amancebado con una indígena de la Asunción, que es con quien vino a fundar Buenos Aires, ¿no? Bueno, digo, don Juan de Garay vino en 1580 y cerca de donde había estado don Pedro de Mendoza, fundó esta ciudad, este puerto de Santa María del Buen Aire, ciudad de la Santísima Trinidad. Vino con 66 personas que lo acompañaban. Es llamativo que la única mujer que se menciona es Ana Díaz en las actas, no tiene nada que ver con Juan de Garay, pero de esas 66 personas, solo 10 eran españoles peninsulares. Los otros 56 eran mancebos de la tierra. ¿Qué eran estos mancebos? ¿Qué linaje, qué estirpe podían mostrar? Y una estirpe de mezcla, porque don Pedro de Mendoza había llegado al Río de la Plata con 1.800 hombres, muchos de los cuales decían pertenecer a la nobleza. Eran hijosdalgos, hijos de alguien, o bastardos, o el tercer hijo. El mayor era el que heredaba todo, el varón, ¿no? Estamos hablando de aquella época, solo hablamos de hombres. El mayor heredaba todo, el segundo iba a la religión, el segundón iba a los cargos jerárquicos de la iglesia, el padre en vida se los pagaba, y el tercero tenía que salir a conquistar mundo porque se quedaba sin nada. Bien, todos esos hijosdalgos o hidalgos vinieron al Río de la Plata con don Pedro de Mendoza, y con la riqueza que don Pedro de Mendoza había obtenido en el saqueo de Roma. Digo porque no podemos creer que don Pedro de Mendoza había heredado todo, había heredado en parte, pero eran épocas como las de ahora, que algunos van a la guerra y rapiñan, o rapiñan porque tienen ganas nomás. Bueno, bien. Y fíjense, 1.800 hombres, muchos murieron, pero muchos quedaron vivos y fueron a habitar Asunción. Asunción se convirtió en lo que los sacerdotes se hacían cruces y decían, es el paraíso de Mahoma. Todos hombres amancebados, 7, 8 mujeres por español, juntados con cualquiera, qué sé yo. De eso provenimos nosotros. De esa, digo, para ponerlo en palabras mías, de esa maravilla humana venimos nosotros. Bueno, lo voy a pasar para no hacerlo muy largo. Pero los españoles nos dejaron una impronta, nos dejaron una utopía, la utopía del mestizaje. En las colonias, 13 colonias de Estados Unidos, que ahora son Estados Unidos, hubo muy poco mestizaje, lo hubo, pero hubo muy poco. ¿Por qué? Porque los colonos que llegaron en el Mayflower y otros no se animaban a tocar un indio, porque los indios eran puritanos. No podían tener tráfico sexual con otros, solamente entre blancos. En cambio, los españoles, por la necesidad, por las costumbres, porque los españoles son españoles y fueron siempre, qué sé yo, se juntaron con las indias. La legislación intentó, ante semejante realidad, un poquitito normativizar eso, ¿no? Y bueno, y entonces todas las colonias tenían jerarquizada su población. La utopía del mestizaje era la mejora del mestizaje. Fíjense, estas son
tablas pintadas de fines del 1600, si no me acuerdo mal, del Virreinato de Nueva España, ¿no? En donde se ven las posibilidades. Yo tomé solamente la del indio español, que es lo que nos preocupa a nosotros acá. Si un español se casa o se amanceba con una india, el hijito tiene un fenotipo que es el del mestizo o mestiza. Fíjense acá, el español viste ropas de español, la indígena viste ropas de india, bordadas, el típico tocado que usaban las mujeres de México. Si un mestizo o una mestiza, más mestiza, se junta con un español, tienen a un niñito que es un castizo o castiza, todavía más blanquito. Y si la castiza mejora su situación casándose con un español, no con un castizo, si se casa con un castizo queda ahí estancada en la casta que le correspondía, pero si mejora, se produce un fenómeno maravilloso, el blanqueamiento total. El niñito que nace es un blanco. Maravilloso. Ahora fíjense en lo que muestra el retrato que es increíble, poniendo en contexto eso. Ella ya no está ni con ropa indígena, ni siquiera haciendo tareas indígenas. Está tejiendo al bolillo. Tarea española por excelencia para una mujer. No tiene un telar de cintura y está haciendo como las indias un tejido. No, para nada. ¿Se entiende? Bien. Esa utopía de blanqueamiento es verdaderamente lo que sucede en prácticamente todo el mundo después de que Occidente desbordó sus fronteras nacionales a mediados del siglo XIX y ocupó todas las otras regiones. Sucedía con los negros en África, en el sudeste asiático, en todos lados, ¿sí? Y a veces pasaban cosas, esta es cómica, a veces pasaban con los negros cosas muy divertidas. Primera mezcla, mulato. Segunda mezcla, no me acuerdo. Tercera mezcla, disculpen, no me acuerdo porque no lo tenía preparado. Tercera mezcla, tercerón. Sambo es la mezcla de indio y negro. Tercera mezcla, tercerón. Cuarta mezcla, siempre con español, por supuesto, o con blanco. Cuarterón, dicen que Bernardino Rivadavia era cuarterón, tiene rasgos. Sin embargo, su padre le pagó la limpieza de sangre para comprobar que no tenía ningún negro, ningún indio en su ascendencia, ¿no? Y para que pudiera acceder al cargo público de alférez del cabildo. ¿Alguien preguntaba algo? Después los rulitos, claro. Bueno, cuarterón, si el cuarterón se casaba, como le pasó a Rivadavia, que se casó con una hija del virrey del Pino, se casaba con un blanco, nacía un niñito español puro, blanco total. Sorpresas terribles era que cuando este español se casaba y tenía un hijo, tenía el 50% de posibilidades de tener un tornatrás. ¿Qué era un tornatrás? Un negro africano total. Bueno, eso para que nos riamos un poco. Bueno, ¿cuáles son las posibles causas de esta invisibilidad de nuestra realidad mestiza? Bueno, una es otro mito, el de civilización y barbarie, que existió en todo el mundo y que aquí nosotros, con otras palabras también, pero que nosotros aquí en la Argentina lo tenemos en el Facundo de Sarmiento, a quien yo aprecio mucho, ahí lo veo. Bueno, al Sarmiento dice, a pesar de las cosas ambiguas y terribles que pudo haber hecho, pero algunas también. Bueno. Ahora, ese mito, más que un mito, como Sarmiento lo había pensado, que lo había escrito Civilización y Barbarie, en nuestra mentalidad se cristalizó como una disyunción, civilización o barbarie, o esto o lo otro. Y nosotros sabemos que la realidad no es así. Bueno, otro proceso que pudo haber provocado este olvido, digamos, es el proceso de la gran inmigración europea. A partir de 1853 empezaron a llegar oleadas de 1853.
oleadas de inmigrantes europeos que se quedaban en la Argentina o que pretendían quedarse en la Argentina. Nosotros le llamamos gran inmigración a la época que va desde el 70, 1870, 1914, porque ahí llegaron casi 6,5 millones de pobladores, ¿verdad? La mitad de los cuales se volvió porque no conseguían la propiedad de la tierra, entre otras cosas. Bueno, o porque eran perseguidos por las leyes represoras, ¿verdad?, de la generación del 80. Pero la necesidad del Estado nacional y de las clases dominantes, que son las que gobernaban el Estado en ese momento, de construir una nación única, con una sola lengua, con una sola cultura, con el respeto hacia determinadas normas e instituciones, entre ellas la escuela y el servicio militar obligatorio, que también le dieron otra vuelta a la identidad, ¿verdad? Sirvieron para hacer creer que éramos todos blanquitos también. Esas son sellos, son improntas que quedan por muchos años y que marcan ciertos límites de una mentalidad que tenemos en común. Fíjense ustedes que en la ciudad de Buenos Aires, para ablandar un poquitito eso, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, fijémonos, por ejemplo, en los 3 primeros censos nacionales. En 1869 no se consideraron los habitantes de la Patagonia ni del Chaco. Y los indígenas que había, que se reconocían como indígenas, que había en los pueblos en las ciudades, tampoco fueron contabilizados. Pero en la ciudad de Buenos Aires, con 187,000 y pico de habitantes, fíjense cuántos eran extranjeros. La mitad. Extranjeros vuelven a ser la mitad en 1895 y en 1914. Y recién el porcentaje se va como achicando a partir de mediados del siglo XX. Y en las escuelas, en las aulas, ¿qué pasaba? El ideal sarmientino de la igualdad se había entendido como homogeneidad. Y para la generación del 80 era una maravilla esto, ¿no? Niños ricos y pobres, todos adentro de una misma institución, recibiendo absolutamente la misma educación, ¿sí? Para formar una ciudadanía que fuera relativamente letrada y que quisiera incluirse. Esto de que aceptara el modo de vida y las normas. Ahora, claro, esa igualación contenía una cosa que no habían pensado probablemente, o sí, lo sabían, quienes la habían ideado. Estaba el plato y lo que decía mi abuela, no hay que sacar los pies del plato. Estaba lo que era deseable y lo que no era deseable, lo que era incluible y lo que era no incluible. Y por lo tanto, fuera de las escuelas quedaban los indígenas, los gauchos, los pobres, los inmigrantes recién llegados que hablaban otro idioma, los discapacitados, los de las religiones minoritarias y, tal como sucedía en Europa, la mayoría de las mujeres pobres. Puse ahí una fotito de un magnífico fotógrafo peruano, Martín Chambí, que ahora en Lima, en la ciudad de Lima, hay una retrospectiva hermosa, me dijeron, un gran fotógrafo peruano. Esta se llama Policía con Niños. Miren cómo el policía, como si nada, lo está disciplinando al niñito. Y el niñito no es un niñito cualquiera, es un niñito indígena, de esos que en el noroeste nosotros llamamos los opas. Los opas eran los niños que tenían problemas físicos por falta de yodo. Muchas veces tenían una contextura especial, unos rasgos típicos, ojos saltones, a veces bocio, ¿verdad? Y por lo tanto quedaban fuera de la escuela. Pero a mí me llamó mucho la atención y por eso lo incluí acá. Cuando una amiga lingüista, no fue Silvia Yumato, fue otra, una amiga lingüista, porque Silvia se dedica, me parece, al mapudungún, fundamentalmente, ¿no? Después a otros, pero bueno. Una amiga mía que estudió en Perú me dijo, ¿sabes en quechua qué quiere decir opa? Quiere decir sordo. Y se transformó en el tonto. Miren, el dinamismo de la sociedad hace que una palabra tenga también una historia de acuerdo con el contexto en el que es usado. Para los quechuas era sordo, sordo.
o porque no entendían la lengua, porque hablaban otra, o porque la señal de respeto era no responder con tanta rapidez, o escuchar y callar, terminaban siendo tontos. Bien, a mediados del siglo XX, en la Argentina, hubo un cambio enorme, la irrupción del peronismo. Y el peronismo hizo que por primera vez, después de 60 y pico de años, la realidad de la ley 1420 se hiciera en serio concreta. Que todos los niños entraran a las escuelas. La gran mayoría, por primera vez, hizo la escuela primaria. Ahora, en esa escuela primaria, la obligatoriedad de uso común era del castellano. Es decir, o el español. En esa época, el peronismo colaboró, o las escuelas del peronismo, colaboraron a terminar con las otras lenguas como lenguas de comunicación en las comunidades indígenas. Y uno podría decir tenían una mirada paternalista. Fíjense, acá yo traje, no se ve muy bien creo, porque tiene luz. La luz hace que... la foto no es buena, no le echemos la culpa a la luz, la responsabilidad es mía, pero no conseguí otra. Es un libro de 1954, el libro Evita, en donde, por supuesto, hay propaganda del partido gobernante, pero es la única referencia en casi 3 décadas que hay a niños indígenas. A 3 décadas, digo, niños indígenas en un libro de lectura es casi la única. Y fíjense, por eso digo paternalista, porque fíjense cómo dice, Evita y los niños. Y los dibujitos son de changos del noroeste, de changuitos y collitas. Nadie quiso a los niños, changos, collitas, con cariño tan grande como el de Evita. Y nunca los chiquillos, changos y collitas, han de querer a nadie como a su Evita. Bueno, no digo más nada porque ya todos entendemos la ambigüedad, por un lado una cosa y por el otro lado la otra, ¿no? Bueno, que sucede en todo. A partir de los 90, las políticas educativas empezaron a atender de todos los países, y es una cuestión que es extendida a toda América Latina, América del Sur también, todas políticas educativas que empezaron a ocuparse de la diversidad. Yo les digo, en los 90 sufrí mucho. Yo soy una pieza de museo, soy maestra normal nacional, de las últimas, me recibí en el 67. Y nos daban, allá veo alguna mano también avergonzada. Bien, bueno, me alegra tener acá una compañera de generación. Durante los 90, al darse cuenta de la diversidad, algunas personas empezaron a pegarnos mucho y duro a los que habíamos sido formados en el normalismo. Y cierto es, el normalismo tenía estas cosas de la homogeneidad muy fuertes, ¿verdad? Pero también tenía otras que eran... Yo me tengo que defender sola, ¿sí, no? Bueno, ahora, al hacer propuestas distintas para cada conjunto, se partía del supuesto de que había que hacer una desigualdad, aunque fuera provisoria, aunque fuera temporaria, porque después iba a llegar la igualdad. Y entonces se focalizaba haciendo prestaciones particulares para cada grupo. A mí, eso lo agregué yo, lo tendría que haber subrayado porque no me di cuenta. Es totalmente opinión mía, a mí me preocupa terriblemente postergar a la igualdad. Yo soy maestra normal nacional y heredera del pensamiento de la Revolución Francesa. Para mí la igualdad y la libertad siguen siendo importantes. Bueno, ahora, miren ustedes, volvamos a la ciudad de Buenos Aires, sabiendo esto que pasa en nuestras escuelas desde el punto de vista de las políticas educativas. En el censo del 2010, en la ciudad de Buenos Aires hay 381.000 y pico de extranjeros, y el 13% de esa población son migrantes de países limítrofes. Paraguayos, peruanos, bolivianos, del 13%, el 24% son paraguayos, del 13%, 19%. Hay europeos, hay bolivianos, hay chilenos. Yo lo que hice fue mostrar que en el censo del 2010, el 2,38% se autorreconocieron indígenas en todo el país. En todo el país. Y casi un tercio de esos viven en la zona metropolitana de Buenos Aires, ciudad y conurbano.
En la ciudad tenemos 32.294 hogares que dicen por lo menos tener una persona. Puede haber dos, puede haber tres. Ahora, estos indígenas y estos extranjeros, ¿qué lenguas hablan? ¿Cuáles son sus lenguas primeras? ¿Son solo estos los indígenas? Porque saben que hace ya 10 años el doctor Corach, no el que fue ministro del Interior, el doctor Daniel Corach, que es biólogo, en su laboratorio de huellas digitales genéticas de la Universidad de Buenos Aires comprobó que más del 56% de todos nosotros tenemos por lo menos un antepasado indígena, que por lo general nos viene por nuestra madre. Ya hablamos de por qué. Que tampoco habrá sido bonito en algunos casos, para incorporar alguna cosa feminista también. Digo, habrá habido arreglados, pero también hubo abuso, compulsivos, violaciones. Bueno, la población indígena o descendiente de pueblos indígenas de la ciudad de Buenos Aires dicen que es el 61.876. Y fíjense, acá empieza a aparecer un indicio, a los historiadores nos gusta trabajar con indicios, de por qué ahora nos resulta tan difícil reconocerlos en las escuelas. Porque de 0 a 4 años hay 4.500, de 5 a 9 hay 4.400, de 10 a 14 hay 4.700 en el total. Es decir, hay mucha más población adulta, extranjera, indígena, que niños. Y por el otro lado, en las comunas donde hay mayor cantidad de este tipo de población, que son la comuna 1, la 4, la 7 y la 8, las comunas del sur de la ciudad, tenemos estos datos que muestran en serio la cantidad de población que tenemos. 24, después yo eso se lo voy a pasar a Marian, y si quieren se lo piden a ella o ella se los hará llegar. Sí. El 24% en la Comuna 1. Ahora, la Comuna 1 tiene varios barrios. Uno es Puerto Madero, ahí debe haber pocos. Digo yo, no lo sé, no me tomé el trabajo de desagregar por barrio. La Villa Rodrigo Bueno, tenés razón, ahí están, tenés razón, me había olvidado. Los chicos son alumnos de este distrito. ¿Del 4? Del cuarto. Sí. Perfecto, bien. Suerte la corrección, Alejandra, gracias. Bueno, entonces, paraguayos, peruanos, bolivianos, chilenos, hay otros, pero yo puse acá en este caso los que vienen con otras lenguas, porque ustedes saben que hace poquito se ha confirmado que la segunda lengua es el guaraní. La Comuna 7, que es cercana a mi casa, ¿no? Flores, Parque Chacabuco. Ahí hay un poquitito menos de población extranjera, pero fíjense que hay muchos de origen boliviano que en sus casas hablan quechua y aymara. Bueno, la Comuna 8, también la zona de Soldati, Villa Lugano. Bien. Y la Comuna 4, que como estábamos acá, yo dije, bueno, voy a mirar un poquitito más adentro los números, qué pasa, ¿no? Bueno, el total de extranjeros en la Comuna 4 son 38.782. Está dividido por varones y mujeres, ¿no? Varones 17.000, fíjense, mujeres 21.000. Cambiando también la lógica de casi 70, 80 años, de que la migración primero la hacía el varón, ¿no? Ahora las mujeres también son grandes grupos de migrantes solas, que se van sin la familia, de sus países de origen. Bueno, fíjense, entre los varones de 0 a 14 años hay muy poquitos. De 15 a 64 el grueso, en varones y en mujeres también. Y más de 65 otro poquito. Esto viene a confirmar lo que está sucediendo en las últimas 2 décadas en nuestro país, y es que la inmigración de países limítrofes, a los que se agrega Perú, considerado de ese mismo grupo, pero que no es limítrofe, es una migración que se produce alrededor de los 25-27 años. Esto no quiere decir que todos sean de esa edad, pero bueno, menores y mayores. Pero entonces, los que vienen están
en esa franja de poder venirse jóvenes todavía y no haber tenido hijos. Y cuando tienen los hijos, esos hijos nacen acá. Y entonces esta puede ser quizás alguna de las cuestiones que las estadísticas no nos ayudan a desentrañar. Nos ayuda a desentrañar la realidad de la escuela otra cosa. Porque la directora o la secretaria, cuando hace el control de cuántos son extranjeros, cuántos son, pone lo que ven los papeles. La realidad es mucho más que la estadística. Y es mucho más compleja que la estadística. Me acuerdo que había una poesía de un matemático precioso que decía algo así como, fulano se comió en esta semana 3 gallinas, yo no comí ninguna, pero la estadística es maravillosa porque dice que nos comimos cada uno 2. Bueno, bien, las lenguas que se hablan en la región del AMBA, que yo sepa, después lo va a decir mejor Silvia, son estas. Ahora, ¿saben por qué los historiadores y los antropólogos decimos que en las ciudades los indígenas no se ven? Porque están ocultos bajo otras categorías. Por ejemplo, pobre. Por ejemplo, cartonero. Por ejemplo, villero. Y aquí les puse porque tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos. No sé si yo alguna vez no dije alguna de estas frases. Algunas me fueron dichas, me acuerdo perfectamente dónde y cómo, no lo voy a contar, en el año 74, miren. Mirá cómo viven, no tienen dónde caerse muertos, pero antena de televisión sí tienen. Ahora ni antena de televisión necesitan, o sí la digital, ¿no? Pero digo, los docentes a veces, teniendo a estos chicos y todas las problemáticas que nos traen, que nos enfrentan con una realidad que a veces es muy dura de querer reconocer, a veces repetimos las ideas de los mitos o del sentido común, sin querer, a veces, digo. Y fíjense, estas me fueron dichas en estos últimos años, trabajando como trabajo ahora con temáticas que tienen que ver con población indígena. Me han dicho, no pueden aprender. Yo digo, uy, son opas, como decían hace un siglo atrás. Son lentos, le hablas y no te contestan. Fíjense, me han llegado a decir, son gente que no llega al pensamiento abstracto, solo concreto, de adultos, porque tienen una cultura distinta de la mía, o de la persona que está hablando en ese momento. Es buena, pobrecita. Esto en el año 95 lo dijo una persona docente, amiga mía de mi hija, sin saber que era mi hija. Es buena, pobrecita, le cuesta, se esfuerza, pero no va a llegar nunca a nada. Bien, ya estoy. Estas son cosas que no me las dijeron a mí, se las dijeron a Margot Bigot en Rosario, de chicos que asisten a las escuelas públicas de Rosario y pertenecen a la etnia com. Ni las leo, para que las tengan ustedes, después se las mando. Lo que quiere decir que tenemos que romper un mito. Tenemos que romper el mito de creernos que los argentinos somos todos gente que aceptamos la diversidad. Somos todas personas que no somos racistas. Esto lo dice un gran semiólogo, creo que es lingüista, holandés, que ha trabajado en la Argentina. La Argentina, tanto en su historia como en la actualidad, muestra muchas formas de racismo, desde la discriminación de indígenas y africanos, el racismo generalizado contra los cabecitas negras, hasta el trato dispensado a los inmigrantes pobres de los países latinoamericanos cercanos. Nos queda un montón por trabajar, con la esperanza de que vamos a poder.